Listo. Entonces, nosotros acá vamos a tener esta formulita de la fotosíntesis y la respiración. Rápidamente para que nosotros vayamos cogiendo la idea. La fotosíntesis, ¿cierto? Es un proceso totalmente contrario a la respiración. Eso es lo que nos está diciendo esta fórmula. No se asusten si la ven un poco extraña, realmente es muy fácil de comprender. Sin embargo, ¿con qué curso fue el que la vimos más a profundidad que nos demoramos Profe, aquí? contexto A. Ok, listo. Entonces alguien del sexto A nos va a explicar esta fórmula, esta cosa que está pasando allí. ¿Quién? ¿Quién quiere? ¿Valencia de una? Hola, profe, ¿me escuchas? Sí, perfecto y claro. Esa fórmula quiere decir dióxido de carbono más agua intercambiados por glucosa y oxígeno son igual a energía química. Bueno, ahí más o menos. ¿Quién más por ahí, Paula? Profe, hay que decir dióxido de carbono más agua más la energía solar, eso es igual a glucosa más oxígeno. Ajá. Y oxígeno más glucosa, eso da agua, no, o sea, oxígeno y glucosa, eso da energía química ATP, que es adenosis trifosfato, más calor. Muy bien, excelente. Valentina. Valentina, Pachón, tienes la mano levantada. ¿No? Valentina. Bueno, no, no hablo la mía. Rápidamente, lo que estamos viendo, si nosotros miramos, esto de acá es una flecha, ¿no? Eso me está indicando la flecha hacia este lado. ¿Listo? Y en la parte de abajo me está indicando la flechita hacia otro lado. Cuando nosotros vemos flechitas así, con muchos números y eso lo vamos a llamar una reacción química, ¿listo? Es una reacción química. Entonces, las reacciones nos van a indicar qué es lo que pasa en un proceso, ¿listo? En este caso, un proceso al interior de la célula. ¿Listo? Paula, ¿vas a decir algo? ¿No? Bien. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos de acá hacia allá? Un proceso llamado la fotosíntesis. ¿Qué es lo que tenemos de acá hacia allá? Un proceso llamado la respiración. Entonces, pregunta, ¿dónde sucede la fotosíntesis? En la hoja, en la parte. Ya lo habíamos hablado. ¿Dónde sucede la fotosíntesis? La glucosa. ¿Dónde? O sea, vuelvo y lo digo. Si no saben, chicos, tranquilos, no respondan. ¿Listo? No tienen por qué responder. Es verdad, la fotosíntesis sucede en la hoja. O sea, La mitocondria. muy bien, excelente. ¿Segura? ¿Segurísima que es la mitocondria? La célula. ¿Segura? No, profe. O sea, por eso vuelvo y les digo, si no están seguros, no hablen, tranquilos. No tienen por qué hablar si no saben, nadie los va a obligar. Ni En los cloroplastos. ahora sí estamos entendiéndolo. Muy bien. En los cloroplastos, excelente. ¿Listo? ¿Y quiénes tienen cloroplastos? Pues las plantas, las algas y algunas bacterias. Esas son las que tienen cloroplastos. ¿Listo? Recuerden que las algas no son plantas, sino pertenecen a otro reino que se llaman los protistas. ¿Listo? Entonces, y las bacterias, ¿cierto? Son procariotas. ¿Listo? Y estas tienen cloroplastos, es decir,
pueden hacer la fotosíntesis, o sea, el que se encarga de hacer la fotosíntesis es un organelo celular, o sea, una partecita dentro de la célula de plantas, algas y algunas bacterias, no todas, que hacen la fotosíntesis. Ahora sí, viene la otra pregunta. ¿Qué es la fotosíntesis? Si no saben, no corran en responder, tranquilos, no hay ningún problema. Profe, la fotosíntesis es el proceso por la cual se crea glucosa. Muy bien, ¿quién dijo eso? 8A. Muy bien, Ochoa. Esa es la definición concreta de fotosíntesis. La fotosíntesis es el proceso por el cual se va a crear glucosa. Entonces yo les decía a los chicos de sexto a la vez pasada, claro, a nosotros en primaria nos enseñaron algo que era, ay, sí, en la fotosíntesis entra dióxido de carbono y sale oxígeno. Claro que eso pasa, pero lo importante de la fotosíntesis no es eso. O sea, lo importante de la fotosíntesis es que crea esta molécula llamada glucosa. Es decir, miren, necesita 6 moléculas de dióxido de carbono y 6 de agua. Y cuando ingresa luz, ¿cierto? No solo energía solar, sino luz. Puede ser un bombillo incluso. A la mitocondria, o sea, estas tres cosas, la luz, el dióxido de carbono y el agua, ¿llegan a dónde? Al cloroplasto. Y en el cloroplasto empieza el proceso de fotosíntesis, que es crear glucosa, que es lo más importante de la fotosíntesis, ¿cierto? Y de ese proceso, obviamente, pues se va a liberar oxígeno. Sin embargo, las plantas van a volver a utilizar esa glucosa y ese oxígeno porque ese se va para otro organelo celular. ¿Para cuál? La mitocondria, profe. Muy bien, Ay, sí, excelente, excelente. La Entonces, mitocondria, profe. la fotosíntesis sucede en el cloroplasto y cuando termina esa fotosíntesis, esta glucosa y este oxígeno llega a la mitocondria. ¿Listo? Que es otro organelo celular, que ese sí lo tenemos casi todos, las plantas, los animales, ¿cierto? Todos tenemos ese organelo celular muy bonito y bello. La mitocondria va a coger esta glucosa y a partir del oxígeno, ¿cierto? La va a degradar, la va a destruir, la va a volver chiquitica, ¿cierto? Así como cuando tenemos una galleta entera y la hacemos migaja, migaja, eso le va a pasar a la glucosa. Entonces se va a volver tan chiquita que va a dar ATP. ¿Cómo? Que va a crear ATP, profe. Muy bien. ¿Qué significaban las siglas ATP? Profe, el ATP significa El ATP es adenosis trifosfato. Muy bien. Adenosin trifosfato. O sea, Ajá. por eso se le puso el nombre de ATP, pero le vamos a decir energía química y nos vamos a aprender el ATP. Es decir, es energía a partir de fósforo, ¿cierto? Y bueno, esto va a generar radicales libres, que es la energía en forma de calor. ¿Listo? Entonces, resultado de la respiración se va a producir energía. Recuerden que el ATP va a ser como algo así como nuestra gasolina, ¿sí? Como lo que nos va a permitir movernos todo el tiempo. Si nos acaba el ATP, nos morimos. ¿Listo? Y bueno, producto de la respiración como desecho, se libera dióxido de carbono y agua. Pero lo importante de la respiración, ¿qué es? El ATP, profe. Exactamente, que se consigue energía química. O sea, la respiración es el proceso por el cual nosotros vamos a obtener energía química. Entonces, si nosotros habláramos de la respiración en el cuerpo humano, por ejemplo, nosotros sabríamos que el oxígeno, ¿por dónde lo obtenemos? De las algas, ¿cómo se llaman? De las microalgas, profe. Eso, de las microalgas, profe. Las microalgas son las que mayormente van a liberar oxígeno. Las plantas no. ¿Por qué? Porque las plantas hacen los dos procesos. Entonces, mientras La respiración. crean glucosa y oxígeno, esta va a pasar a la mitocondria, a hacer ATP y liberan agua y dióxido de carbono, pero de una esta va a pasar al cloroplasto y así sucesivamente. Ustedes saben, es un ciclo. O sea, ellas no pierden nada, sino todo lo están aprovechando. ¿Sí o no? Pero en el caso de los humanos, para que entre el oxígeno al cuerpo, ¿qué se necesita? A ver, así. Inhalar. Inhalar y exhalar.
Recuerden Inhalar, que, no, porque exhalar solo saca el oxígeno. sí, espere. Recuerden que la función de los pulmones como tal no es respirar en sí mismo. Recuerden que la respiración sea solo en la mitocondria, o sea, al interior de los 2 billones de células que tenemos. Lo que hacen los pulmones es entrar ese oxígeno al sistema circulatorio, a nuestra sangre. Eso es lo que hacen los pulmones, lo entran, para que esa ya se decida ir a cada una de las células. ¿Y la glucosa cómo la obtenemos? De la comida que nos comemos. Listo, muy bien. Todo tipo de comida, ¿sí o no? Hay unos que tienen mayor glucosa que otra, etcétera, etcétera, etcétera. Pero realmente vamos a encontrar que esta glucosa, ¿cierto? Nosotros la vamos a encontrar es en nuestra comida. Por eso todos los días. Si alguien tiene buen oxígeno, pero no comida, va a morir de desnutrición. Pero si alguien tiene buena comida y no buen oxígeno, va a morir asfixiado. ¿Sí o no? Es decir, ¿qué es asfixiado? Que las células del cuerpo no pueden hacer respiración. ¿Listo? Eso es. Entonces, vean lo importante de las plantas. Las plantas no son tan importantes solo por el hecho de supuestamente producir oxígeno para nosotros, porque eso lo hacen las algas, sino por esto. O sea, imagínense las vacas que nosotros comemos, ¿cierto? Esa hamburguesa de res, etcétera. Y con más veras los que son vegetarianos. Ese proceso de glucosa, si usted se está moviendo y todo eso, realmente fue gracias a una planta principalmente, porque ella fue la que produjo la glucosa que usted se está comiendo. Ah, porque la vaca se alimentó de ese pasto y ese pasto sirvió como un nutriente, ¿cierto? Para para ese ser vivo que ya después usted se va a comer. Entonces, la glucosa va pasando de un ser vivo a otro. Eso le vamos a llamar red trófica. Listo. Entonces, vamos a ver que este proceso, lo que estamos viendo acá, es algo que sucede al interior muy chiquitico en la célula. ¿Listo? Bueno, ¿hasta ahí alguna duda? No, señor, profe. No, señor, Todo claro. profe. No, señor profe. Listo, muy bien. Entonces, antes de seguir, voy a dejarlo el capitulito al final. Entonces, ahora sí voy a seguir con lo otro, que era la membrana, ¿cierto? Este sí lo vimos. Entonces, quiero que miren, cuando nosotros miramos la célula eucariota, teníamos un organelo celular que cubría a toda la célula. La llamamos membrana celular. ¿Listo? La membrana celular va a tener una forma más o menos así, como esta. Esperen, la amplío. Listo. Entonces, más o menos vamos a tener esta forma, ¿listo? Acá. Entonces, esta membrana celular va a tener, ¿cierto? Una cabecita y 2 colitas. ¿Sí se acuerdan de eso? O ya se les olvidó. No, profe, todavía nos Sí, acordamos. profe, sí, todavía recordamos. Ah, bueno, Sara me escribía acá, profe, es que llegué tarde porque el internet no funcionaba, ¿de qué están hablando? Sinceramente no entiendo nada, gracias, profe, ya entendí. Bueno, estamos hablando del proceso de fotosíntesis y respiración y ahorita estamos hablando de la membrana celular, es decir, estamos hablando de procesos, ¿cierto? Celulares que van a ser muy importantes, ¿cierto? Van a ser demasiado importantes para comprender cómo es que nuestro cuerpo va a funcionar al fin de cuentas, ¿sí? Eso es lo que va a pasar. Eso es lo que vamos viendo. Listo. Entonces, la membrana celular, ¿cierto? O sea, voy a volver a buscar una célula eucariota. Miremos.
A ver, esperen que esta me parece mejor porque sale ya con las partes para que ustedes entiendan. Listo. Ahora vamos a buscar la célula eucariota. Sí, acá Samantha me dice, profe, ¿te acuerdas que hicimos una tipo maqueta de la membrana celular? Sí lo recuerdo bien, pero entonces ahorita tenemos que hablar es un poco de lo que es el transporte y el estado de la célula. La célula va a pasar por 3 estadios de acuerdo a su concentración, que será hipotónico, isotónico, hipertónico. Pero eso lo vamos a ver un poco más adelante. Tienen que recordar eso que vimos de la maqueta, porque eso va a ser muy importante, ¿listo? Entonces, miren, acá nosotros tenemos esta cosa que nos pintaban como la célula eucariota. Ya saben que en el cuerpo todas nuestras células son totalmente diferentes a esto. Y esto que está acá alrededor, cubriéndola, ¿cierto? Va a ser la membrana. Nosotros no lo pintaban como ya, una envoltura y ya. Pero entonces resulta que cuando empezaron a verla, cuando empezaron digamos que, a estudiar la profundidad, ¿cierto? Esta, esta maqueta que ustedes hacían, ¿cierto? Era como ya el interior de esta célula, en la cual habían cosas mucho más importantes. Y cosas mucho más importantes como qué, como la forma en la cual, ¿cierto? Entraban y salían sustancias de la célula. Entonces se dieron cuenta que esta fórmula o esta conformación, más bien esa forma que tenía la membrana celular, era un poco más compleja que una capita y ya, sino que se dieron cuenta que es una capa conformada de fósforo y de grasas, ¿cierto? Y además que eran dos capitas. Pues si ustedes se fijan, acá está dividido como por la mitad, ¿cierto? Entonces esta parte de arriba sería una capa y esta parte de abajo sería otra capa, ¿cierto? Entonces por eso se va a llamar una bicapa, porque son dos, ¿listo? Una bicapa. Y que va a tener fósforo, ¿cierto? Fósforo. Y lipídica, porque ¿qué era lípido? Grasas. Muy bien, excelente. Los lípidos son las grasas. Eso no se nos puede olvidar, ¿listo? Entonces tenemos ahí una bicapa fosfolipídica. Entonces una capa, o sea, si ustedes miren en ese momento sus manitos, ¿cierto? Y si ustedes miran sus manitos, cada una de esas células, la membrana celular de cada una de esas células de la piel va a tener esta forma, va a estar conformada de esta manera, ¿listo? Y así sucesivamente el interior de cada una de nuestras celulitas, ¿listo? Entonces, ¿por qué va a ser importante esta, esta membrana celular? ¿Por qué va a ser tan importante? Porque la membranita celular lo que va a permitir es, primero, protección, pero segundo, transporte. Va a tener dos tipos de transporte principal. ¿Listo? Ahí para que lo anoten y lo tengan en cuenta. Transporte activo y transporte pasivo. ¿Listo? ¿Ya lo anotaron? Profe, ¿me haces el favor de repetir qué transportes eran? Listo. Entonces vamos a tener transporte activo y transporte pasivo. ¿Listo? Sí, profe. Listo. Entonces, del transporte activo, nosotros vamos a decir que es un tipo de transporte que gasta mucha energía. ¿Listo? Es un transporte que va a requerir un gasto de energía inmenso y va a desgastar digamos que la energía de la célula. Es decir, aumenta, con el transporte activo, aumenta un proceso llamado como
Si hay gasto de energía. Vamos, vamos, piensen. Activo. ¿La qué? Activo. Sí, 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 sí. Es transporte activo y se gasta energía. Entonces, si se gasta energía, ¿de qué proceso estaremos hablando también? De la movilidad. Lo que acabamos de ver. Silapsis. Si no saben, chicos, porfa, no hay ningún problema. Nadie les está obligando que tienen que participar. ¿Listo? ATP. ¿Cómo se llama eso? Ese proceso que produce ATP. Respiración celular. Muy bien. Respiración. Dejémoslo en respiración. Recuerden que los pulmones lo que hacen es intercambio gaseoso. En cambio, la respiración sucede en la mitocondria. Respiración, la respiración donde sea, en la mitocondria. Entonces, dentro de la célula, acá en el citoplasma, vamos a encontrar un organelo celular llamado mitocondria. ¿Qué hace la mitocondria? Produce energía. Entonces, si yo estoy hablando de gasto de energía en el transporte activo, estoy hablando de la respiración. O sea, se tiene que activar la respiración porque yo tengo que gastar energía, o mi célula tiene que gastar energía, ¿cierto? Para sacar cosas de la célula. Eso le vamos a llamar transporte activo, cuando hay gasto de energía. ¿Y esa energía de dónde viene? De la mitocondria. ¿Y qué hace la mitocondria? Pues la respiración. ¿Listo? Recuerden que respirar es producir energía. Por eso las personas cuando no respiran se mueren. Porque no tienen energía. ¿Listo hasta ahí? Sí, profe. Profe, ¿cómo se llamaba el otro transporte? Pasivo. Transporte activo y pasivo. Ah, gracias. Ok. ¿Listo? Uno es transporte activo y el otro es transporte pasivo. ¿Listo? Entonces, vamos a ver que este tipo de transporte, ¿listo? Que lo denominamos transporte pasivo, pues va a ser todo lo contrario. ¿Listo? ¿Qué quiere decir todo lo contrario? Que Que no gasta hace el energía o proceso gasta muy revertido. poca. Él no gasta Espere, energía. espere, espere. ¿Listo? ¿Quién más? ¿Alguien más iba a hablar? Profe, o sea que no gasta energía. Sí, O que aparte de gasta Bustos, poca. alguien más iba a hablar. Profe, yo estaba diciendo que no gasta energía o gasta muy poca. Muy bien. Entonces tiene un gasto de energía muy bajo, ¿cierto? O casi no. ¿Listo? Ese es el transporte pasivo. De ahí su nombre. ¿Listo? De ahí su nombre. Listo. Muy bien, amigos. Entonces vamos a ver que el transporte va a ser muy importante porque la célula necesita cosas de afuera hacia adentro, ¿cierto? Pero también necesita sacar cosas. Entonces, y eso va a ser diferente. Si es de afuera hacia adentro, ¿qué tipo de transporte creen ustedes que sea? Y ojo, ¿por qué? Activo. ¿Por qué? Porque ahí la membrana celular ya está haciendo la respiración. No, no me estás diciendo nada. ¿Por qué gasta energía? O sea, si es activo desde afuera hacia adentro, ¿por qué gastaría energía? Profe, porque estaría siendo pasivo. ¿Por qué? No entiendo. ¿Por qué? Porque en el otro lado ya está la otra función, entonces debería estar. Pero porque no sea gasto de energía. Sí. Entonces, para que lo entendamos más fácilmente, vamos a pensar en un río, ¿listo? Entonces, Paula se acabó de conectar. Estamos explicando cómo se da el transporte de membrana. Vamos a pensar en un río, ¿sí o no? Entonces, ¿qué pasa si yo me voy en contra de la corriente del río? ¿Qué pasa? Está gastando energía. Me canso, ¿cierto?
O sea, sí gasto energía, pero me Es canso. bastante potente y Sí, te señor. está regresando. Pero Exactamente. si me voy por el otro, si no me voy contra la corriente, pues ahí Si me dejo funciona llevar. y no me estoy cansando. Si me dejo llevar por el río, relajado, ¿sí o no? Me dejo Sí. llevar y no gasto Sí. energía. Listo. Lo mismo pasa acá. ¿Listo? Nosotros vamos a ver que acá... ¿Hola? Ya. Nosotros vamos a ver que afuera de la célula, miren, acá dice fluido extracelular. ¿Esto qué quiere decir? Que está afuera de la célula. Fuera de la célula va a haber muchas sustancias, va a haber una corriente de sustancias, ¿cierto? Porque no solo va a haber oxígeno, glucosa, etcétera, sino más cosas, agua, etcétera. Y adentro de la célula, pues va a haber menos concentración en el citoplasma. Entonces, si yo voy a volver acá. Si yo voy a sacar algo de la célula, ¿listo? Si yo voy a sacar algo de aquí, de la célula, hacia el exterior de la célula, lo que tiene que hacer la célula es un proceso tremendo en el que va a gastar energía para sacar esa sustancia. Pero si al contrario, ¿cierto? La presión de la célula va a meter algo a la célula, va a ser mucho más fácil. ¿Listo? Entonces, de afuera hacia adentro, transporte pasivo, ¿cierto? De adentro hacia afuera hay un gasto de energía, entonces es activo. ¿Ya notaron eso? Profe, espera, profe. Me escribí acá Sara para poder mover esas sustancias. El paso de las Ahora sustancias. todo tiene sentido. Claro. ¿Ya lo notaron? Entonces, de afuera hacia adentro, ¿cómo se llama? De Transporte afuera, pasivo. Excelente. Y Y de de adentro hacia afuera, transporte activo. Muy transporte bien. afuera, activo. Profe, ¿me harías el favor de repetirme qué es transporte activo? Transporte activo es un transporte, ¿cierto? En el cual se necesitan sacar sustancias de la célula, por tanto hay gasto de energía. ¿Listo? Listo, gracias, profe. Listo. Y el pasivo realmente es de afuera hacia adentro, entonces como hay tanta presión, la célula solo deja entrar y ya, no necesita gastar energía. Entonces, chicos, ahí yo les estoy compartiendo el link de EducaPlace. Esto se va a desconectar en unos 3 minutos. Yo les voy a dar, o sea, esto se desconectaría más o menos a las 8:10, ¿listo? Lo voy a subir aquí mismo de modo, ¿listo? Y nos volvemos, les voy a dar 10 minutos, o sea, la reunión se corta a las 8:10. Todavía no lo hagan hasta que lo suban modo, para que ya puedan subir ahí la asignación de tarea, ¿listo? Y van a subir el pantallazo y nos volveríamos a conectar, chiquillos, nos volveríamos a conectar a las 8:20, ¿listo? O sea, les doy esos 10 minutos para que puedan hacer la actividad, ¿les parece? Señor. Pues todavía no se Sí, desconecten. profe. Sí, señor. Todavía no se desconecten, tranquilos. Profe, entonces el transporte activo Ajá. es una sustancia de la célula que gasta energía. Es un proceso, no es una sustancia, es un proceso. O sea, porque una sustancia es, no sé, el agua. El agua es una sustancia. Pero el transporte es un proceso. Me voy a mover o voy a mover tal sustancia, ahora sí, voy a mover tal sustancia de un lado al otro. ¿Sí? O sea, el transporte, digamos, por ejemplo, acá en el link que yo les envié dice transporte de sustancias. ¿Sí? Entonces, en ese transporte de sustancias es donde se va a dar ese proceso del gasto de energía. ¿Listo? Eso es un proceso, o sea, algo que permite que suceda otra cosa. ¿Listo? Pero, ¿Está ahí? profe, sí gasta energía, ¿verdad? Claro, transporte activo, gasto de energía. ¿Listo? Entonces, ¿Es una pregunta? Profe, ¿ya dime. subiste la asignación? La voy a subir. Eh. Me va a basar en esta. Dime. ¿Cuándo subes el video? ¿Cuál video? Estás El que grabando. estás grabando. Todos los días, más o menos a las 3 de la tarde, ya está subido. ¿Listo? Ok, Todo. Profe, ¿tú lo gracias. editas o lo dejas así? No, yo lo dejo así tal cual. Si me pongo a editarlo me demoraría mucho porque yo doy 3 clases al día.
Entonces, imagínate tú, que me ponga a editar 3 videos, bueno, serían 6 porque hago 2 sesiones de 40 minutos. No, nada. Listo. Entonces, si se corta, ya yo les envié el link en el chat, empiecen a hacer la actividad de una y nos conectamos a las 8:20. 20. Profe, ¿tú colocaste el link en la asignación? Lo estoy subiendo Ah, ok, en gracias, este profe. momento. Listo, entonces se va a cortar. No nos volvemos a conectar hasta las 8:20, ¿listo? Que les vaya bien con ese trabajo, chicos. Ya les subo el link. ¿Hasta qué horas, profe? Perdón. 8:20, 8:20. 8:20. Ah, 8:20.